Seguimos en Round y en este episodio nos preguntamos por los jóvenes y su idea de éxito, ¿no? ¿Qué persiguen los jóvenes hoy? ¿Cuáles son acaso sus metas? ¿Sigue siendo lo mismo que fue para generaciones anteriores? ¿Es acaso solo una cuestión de dinero? Bueno, para empezar como a tironear de este concepto, vamos a hablar hoy con Juan Valerdi, que es economista, docente de la Universidad Nacional de La Plata y es ex asesor del Banco Central y del Banco Nación. Cómo los cambios en la economía pueden ir de algún modo transformando esta idea que tenemos de éxito. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Round. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Les mando un abrazo grande y es un placer hablar con ustedes. El placer es nuestro, Juan. Si pensamos, ¿no?, en esta idea de éxito en forma tradicional, claramente hay un sentido que está como anclado, ¿no?, en la economía. Tener ingresos altos, estabilidad laboral, reconocimiento social, si se quiere, y sobre todo acceso a consumo, a bienes de consumo. Un sentido, un relato que dice que si le metes mucho esfuerzo personal vas a llegar a esta idea de éxito. En este momento, ¿puede una economía como la Argentina seguir albergando esta expectativa de éxito o este relato del éxito? ¿Qué crees vos? Ahí vos en realidad metiste el concepto de éxito y no es que esto hace siglos que es así. El concepto de éxito, que es un ordenador de la sociedad y de lo que hacen no solamente los jóvenes, sino el resto de la gente, pero la diferencia es que los jóvenes tienen todo por delante, entonces están tomando decisiones sin inercia. Un tipo de 60 años ya le queda poco por delante desde el punto de vista laboral, de actividad, y entonces tiene menos margen para tomar decisiones. Pero un flaco que está empezando incluso no a trabajar, sino a estudiar, tiene que ver si estudia o se dedica a timbiar script o se dedica a ser trader o a vender los cursos de Cositorto. Y ahí es fundamental desde el punto de vista no ya filosófico, que es esta discusión, o sociológico o incluso psicológico, sino desde el punto de vista de lo económico, ¿qué buscás vos para el resto de tu vida? Pero eso tiene que ver con las seguridades que vos necesites y con lo que en nuestra sociedad actual, sobre todo, necesites mostrarle a los demás. Entonces, el éxito en realidad vos lo medís internamente con tus propias metas, pero también lo miden los demás en términos de quién es el exitoso del grupo o de este barrio o de este colegio o de esta universidad. Y ahí yo creo que lo que se ha impuesto en las últimas décadas, especialmente de la mano del consumismo, es éxito es tener para mostrar, ni siquiera tener para mostrar, porque yo conozco gente que ha tenido un BMW de último modelo y no tiene casa propia. Entonces, eso desde el punto de vista económico, por lo menos del tradicional, del clásico, del viejo, es un contrasentido. No puedes primero tener auto que además se muestra más rápido y demás, y después ocuparte de tener un lugar donde vivir seguro y demás. Entonces, el parámetro de éxito ordena a toda la sociedad, pero además le da indicaciones de por dónde ir, sobre todo a los jóvenes que tienen mucho margen de acción. Hoy, el parámetro que se trata de instalar es: el éxito es individual, el éxito es tener para mostrar, y el éxito no implica esfuerzo de trabajo, sino que implica ser pícaro, ser vivo, e incluso ser una mala persona desde los puntos de vista tradicionales viejos, que era pisar cabezas, digamos, ¿no? Juan, y en esta concepción individualista y que bien planteas, y que además en donde la imagen es todo, pareciera ser, ¿sigue siendo la estabilidad económica una prioridad como lo fue, por ejemplo, en generaciones anteriores? ¿Qué cambiaron en las aspiraciones de, por ejemplo, los jóvenes ahora al momento de decidir una carrera, decidir un futuro? ¿Cambió algo? Y si cambió, ¿por qué? Hace muchos años tuve una discusión con un gran amigo antropólogo y le dije: ¿cómo puede ser que la gente en general le pise tanto buscando su felicidad y ande por caminos que están demostrados que no son? Por ejemplo, el tener, el consumir y demás versus el tener gente que te rodee, con la cual tenés buenos vínculos, y no digo solamente la familia, la pareja, los hijos, digo también comunitarios y demás. Y me dijo: la gente no busca primordialmente la felicidad, sino la seguridad. Entonces la pregunta del millón es: a cada momento, ¿qué le instalan a la gente en la cabeza que es lo que le va a dar seguridad? Si lo que hace un par de siglos te daba seguridad era tu grupo de pertenencia comunitario, hoy aparentemente se ha instalado mucho en los jóvenes que tener seguridad es tener mucha guita acumulada y, si es necesario, tenerla oculta, y si vale la pena, digamos, no hacer una carrera, no hacer una carrera universitaria, una carrera dentro de un trabajo,
sino tener cosas que te permitan de alguna manera sacar ventaja de las situaciones. Ese sacar ventaja puede ser hoy hacer trading, mañana dictar cursos que sabés que no sirven, pero no importa, pasado lanzar una criptomoneda o lo que sea. Entonces, la seguridad va a estar en aprendí cómo sacar ventaja a una costa de los demás. Y esa seguridad es lo que, de alguna manera, desde mi punto de vista, está falseado, porque tiene vida corta, digamos, y en algún momento se te vuelve un boomerang cuando estás solo y con mucha plata y terminás en depresión o en suicidio, que es algo que pasa en todo el mundo con gente no pobre, sino que tiene muchos recursos. Incluso en países súper avanzados que tienen extrema seguridad respecto de dónde vivir, qué comer y demás, como Suecia, como Japón, como Noruega, Dinamarca, ¿no? Juan, recién decías, quería retomar un cachito lo que dijiste al principio, esto de que en los últimos años, el éxito se construyó a base de tener para mostrar, o la concepción del éxito en realidad de tener para mostrar, de que es algo individualista. ¿Cómo podemos relacionar eso con la salida masiva de estos jóvenes que promueven el éxito, mostrando sus Rolex, sus viajes a Dubái, sus casas mega millonarias y sus pisos en Nordelta, por ejemplo? ¿Cómo lo podés vincular? ¿Se puede explicar eso? Sí, claramente. A principios del siglo XX, más o menos para la década del 30, las empresas multinacionales fueron a ver a alguien que era el sobrino de Freud y le dijeron, estamos vendiendo un montón de cosas, pero la gente se está acabando las necesidades que tiene. ¿Qué hacemos? Se llama Barclay, este señor, les recomiendo muchísimo un documental de 4 o 5 capítulos que hay de la BBC que se llama El siglo del yo, The Century of the Self, y habla de esto y de otras cosas. Fue hecho a principios de los 90. Entonces, en ese momento se pasó de que las empresas le vendan a la gente los productos que necesitaba a que sea el consumismo y el mostrar. Entonces vos, si fumabas, o si tenías tal auto, o si tenías tal el reloj, no era porque querías obtener un beneficio de ese producto o de esa adicción, que en este caso sería el cigarrillo. Era porque querías verte mejor ante los demás y sobre todo porque querías verte como alguien que estaba en la publicidad, que tenía ese auto, que tenía ese Rolex, que tenía ese jet. Hoy, en vez de la publicidad, son las redes sociales. Ves a alguien supuestamente exitoso según los parámetros que charlamos antes y ese va a tener tal marca de ropa, tal casa en tal lugar, va a viajar a determinados lugares o va a estar consumiendo determinados productos. Eso es, el consumismo no tiene que ver solo con consumir cosas que no necesitas, sino con consumir para parecerte a alguien que vos considerás alguien exitoso, alguien famoso, alguien que querés seguir, ¿no? Juan, quedándonos el tema de las plataformas y el mundo digital que nos atraviesa, la promesa hoy un poquito es que cualquiera puede volverse exitoso de alguna forma o conseguir cierto éxito y reconocimiento si tiene una buena idea y está al alcance con una startup, con una aplicación o clavando un buen video con muchas views. ¿Cómo lo evaluás desde un punto de vista económico? ¿Hay lugar para todos en esa construcción o es un mito? Digo, ¿todos podemos ser exitosos al mismo tiempo en este mundo? Claramente. Te voy a llevar a... Bueno, primero, empiezo por el final. El dinero de todos los que tienen relación, por ejemplo, con las redes sociales y ganan mucho dinero porque tienen 3, 4 millones de seguidores y con que le paguen un centavo de dólar por esos seguidores, ya puede vivir de eso y muy bien. De hecho, hace poco conocí al que hizo las dominadas en el obelisco, Ari, no me acuerdo cómo era, Ari, no me acuerdo. Bueno, no importa, lo conocí en el sur. No te cambió la vida. Vive de hacer cosas reales. ¿Cómo? No registraste el nombre y cómo lo conociste, perdón, para darle un poquito de marco. Lo conocí porque estaba haciendo dominadas en un lugar del sur que se llama El Correntoso, en un puente, y nosotros estábamos ahí justo. Sí. ¿Y qué te decía? Que vivía ya me voy a acordar del nombre. Jero Arias. Ahí está. Jero Arias, exactamente. Mira, casi lo dijimos en simultáneo. Bueno, sí. Un tipo macanudo y demás, pero claro, no puede haber 1 millón de Jero Arias, porque no lo van a mirar 4 millones de personas al millón de Jero Arias, claro. No sería original. Pero el primer tema es la originalidad del producto, que en este caso además era algo saludable, deportivo. Él incluso hace un relato de su historia de vida que antes se dedicaba a los juegos de azar y demás. Bueno, pero llevémoslo a algo que todo el mundo conoce.
¿Puede haber 1 millón de Messi? No, no puede haber 1 millón de Messi. Porque, entre otras cosas, porque no hay 1 millón de tipos con esas cualidades. Pero además, si hubiera 1 millón de tipos de esas cualidades, el fútbol sería todo Messi y cada uno de ellos no destacaría como destaca hoy Messi, ¿entendés? Entonces, tanto en las finanzas como en las redes, como en el fútbol o en cualquier lugar, el que se va a llenar de plata, o en el tenis, se va a llenar de plata el que destaca, el que levanta mucho por sobre el promedio. Entonces, no puede haber 1 millón de cositortos o 1 millón de flacos que hagan como hace Jero Arias. Tiene que haber determinada masa que no está ganando nada o está perdiendo plata. Lo mismo con las cripto y con todos los Ponzi, por ejemplo. Cuando alguien se llenó de plata con el Bitcoin, es porque alguien la puso esa plata, aún en el Bitcoin, que no es una estafa todavía piramidal, aunque va camino a hacerlo. Lo que vos tenés es un montón de gente poniendo plata y algunos pocos levantándola con pala. Entonces, ojo, en las finanzas tradicionales también pasa mucho eso, ¿eh? Entonces digo, todos estos esquemas donde hay que hacer millonario en base a la participación de muchos otros, quiere decir que hay un montón que ponen y poquitos que levantan, ¿no? Perdón, así rápido, ¿por qué decís que el Bitcoin se la va a chocar un poquito? O más o menos. Guarden ¿Se puede comprender en un minuto eso? Tengo esta discusión muy fuertemente cada año que doy clase de la diplomatura de la Fundación Bitcoin, donde discuto sobre los Ponzi en el mundo de los blockchain. El tema del Bitcoin es cuando lo abrazaron las finanzas tradicionales y lo emitieron en los futuros de Wall Street y lo emitieron con un montón de empresas que tienen Bitcoin, o Elon Musk hacía un tweet y lo hacía subir 15% o bajar 15%. El original que desarrolló Bitcoin, que no sabemos quién es, pero su sobrenombre o su seudónimo era Satoshi, el japonés, ese lo quería hacer para combatir todo eso, no para abrazarlo. Cuando lo abrazaron y lo hicieron subir de valor, lo que hicieron es meterlo adentro de un esquema que hace que esté justamente lo que quería combatir. Entonces hoy es lento, carísimo y además energéticamente es inviable porque para mantener las pocas transacciones que hace Bitcoin, que son todas además de estima financiera, se gasta la misma energía que gasta toda la Argentina por año en todo uso, industrial, familiar y demás. Entonces eso es inviable. Wow. ¿Se va? Eso es un dato de la realidad, no estoy proyectando, lo puedes encontrar. Juan, vos hablás hoy en este camino, y un poco también pensaba yo, en este camino y la búsqueda del éxito, como lo definimos de las distintas formas, ¿hay en el medio un lugar para el disfrute, para el placer? Quiero decir, uno antes decía, bueno, voy a hacer tal cosa porque además me apasiona hacer tal cosa, ojalá que me dé plata porque yo le pongo toda la pasión a esto. ¿Existe ese pensamiento de decir, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un programa de radio porque nos encanta hacer radio, y después decir, bueno, y ojalá nos diera plata o ojalá podíamos sustentarlo con publicidad o lo que fuera? En esta búsqueda de ese éxito, ¿hay lugar para el disfrute? ¿Se piensa en el disfrute? ¿Está primero? ¿En qué lugar está en el ranking? Mira, esa es una pregunta muy buena porque en realidad hay muchos libros escritos y muy buenos sobre la diferencia entre el placer instantáneo y la dopamina, que además es adictiva, y lo que es el bienestar, la felicidad u otros tipos de cosas placenteras que te pueden pasar, que no son adictivas, no son instantáneas, y por ejemplo, ese bug de nuestro cerebro, ese problemita de nuestro cerebro que tiene que ver con el buscar el placer inmediato ante la duda, digamos, y ser adictivo, es lo que explotan las redes sociales con los me gusta, lo que explotan con los likes, con toda la, digamos, cuánta gente miró o no una foto o una historia, que puede estar haciendo de cuenta que sos un tipo feliz y cuando apagás la cámara te quieren matar, ¿entendés? Si sos depresivo. Claro. Entonces, esto que lo hemos visto en Black Mirror y en un montón de lugares, tiene que ver con qué tan sustentable es tu supuesta felicidad. Por eso la discusión es, ¿vos qué querés? ¿Felicidad o plata y consumo? ¿Querés placer instantáneo o querés felicidad a largo plazo? Y ahí para mí es fundamental, creo yo, en mi opinión y la de mucha gente, que el bienestar y la felicidad individual no existen. Tiene que ser algo que es compartido con los demás porque somos seres societarios, los seres humanos, seres comunitarios. Entonces, individualmente no existe la felicidad, no existe el bienestar, sí puede existir el placer. Alguien en una isla puede ser perfectamente lleno de placer, incluso si tiene conexión a internet, mejor todavía, pero no va a ser alguien feliz ni alguien que tenga un bienestar alto.
Está clarísimo, y el que dice todo esto es Juan Valerdi, que es economista, es docente. Juan, por último, preguntarte por tu disciplina, porque estamos hablando con un economista que parece que está filosofando y con mucha certeza y con un timing genial, prometido, porque nos dijo, voy a tener un super timing, y lo está teniendo. Creo que pasamos hasta el récord de preguntas por entrevista. Nunca metimos tantas, vamos. Es más, vamos a empezar a armar un propio ranking. El ranking Valerdi. Esperá que te digo algo. El entrenamiento de la velocidad lo tomé en realidad en la televisión, donde está todo pum, pum, zócalo, pero es incómodo porque es muy cortito y no te da tiempo de desarrollar. Pero además de estudiar economía, yo estoy en la mitad de la carrera de filosofía en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y además soy profesor de yoga y me recibí en la India, así que eso me permite vivir en la Argentina, ser economista y no morir en el intento. Tiene una mística, Multifacético. justamente. Y pensando en la economía como disciplina, estás hablando un montón de cosas. ¿Hay lugar para todas estas discusiones adentro del campo de la economía? Digo, uno piensa además en el ministro de Economía y es un tipo que tiene que bajar la inflación, tiene que conseguir crédito, tiene que aumentar la producción. No estás pensando, pero tenés tiempo libre, esto es consumo individual, ¿cuánto compartís? ¿Cuánto te vinculás? ¿Se trabaja esto adentro del campo de la economía? ¿Piensan los economistas en estos términos o solo vos? No, obviamente hay otros economistas que no se dedican nada más que a bajar la inflación o a ganar plata con la timba financiera o a especular o a asesorar a especuladores o a lavadores. La economía en realidad debería discutir estas cosas, y lo que se debe en la Argentina y muchos países del mundo es discutir, discutamos toda la población, pero ayudados por economistas que vayan encarrilando técnicamente eso en acciones, digamos, que realmente puedan ser llevadas a la práctica en la economía, hacia dónde quiere llevar este país, en la Argentina. Discutamos todo y veamos cómo ese deseo de la población y de los distintos grupos se plasma en decisiones económicas que acomoden eso. Lo que no debe ocurrir es al revés. El economista jamás debería, desde el Ministerio de Economía, decir qué es lo mejor para la población, porque no le da la cabeza, porque no está preparado, no es ni psicólogo, ni sociólogo, ni politólogo, ni en todos esos juntos deberían hacerlo, lo tiene que hacer la población. Y te cuento una anécdota. La única vez que me crucé con Milei en la salida de un estudio de televisión, le dije, él en ese momento estaba en la televisión a pleno, y le digo, ¿vos cómo haces? ¿Estás todo el día en la tele? No, me dice, si hasta tengo novia, me dijo. Fin de la anécdota, con eso me dijo todo. Tenía tiempo incluso para tener novia, y además me lo dijo con cara de, mirá el tiempo que tendré, que tengo tiempo para tener novia. Ese fue el Milei que me crucé en el 2000. Buena anécdota ilustrativa, y además un muy buen Milei. Muy buen Milei. Sí, eso, sí. Para destacar. El que dijo todo esto, el que nos llenó de ideas y fue muy claro, es Juan Valerdi, que es economista. El multifacético. El multifacético. Si Juan dice que cocina, es mi nuevo mejor amigo, Que ya no corre, cocina. Cocino mucho. Estoy haciendo zapallo en la almíbar ahora, uno de mis favoritos, pero cocino mucho dulce. Juan, seguimos por privado. Seguimos por privado, Juan. Juan Valerdi, economista, docente de la Universidad Nacional de La Plata, es ex asesor del Banco Central, del Banco Nación, y una persona que se anima a hablar de temas como estos, la felicidad, el futuro, las expectativas de los jóvenes. Muchísimas gracias, Juan, por este contacto y por estas ideas. Un abrazo grande, hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.